Señor les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Y seguimos aquí en el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe. En esta ocasión vamos a leer del verso 32 hasta el 40, que dice lo siguiente: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otras fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria al Señor. Bien, como vemos aquí hay dos listas, una de triunfos y otra de sufrimientos. Después de citar una larga lista desde Abel, pasando por la era patriarcal, pasando por el Éxodo, pasando por la tierra prometida, entonces el escritor pregunta: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. Israel no se apoderó de la tierra prometida por su espada. El Salmo 44, verso 4 dice: sino porque Jehová se complació en ellos. Porque ellos venían de ser un pueblo de esclavos. No era un ejército entrenado, ni tampoco contaban con armas especiales. El arma poderosa que tenían era la fe. La fe en las promesas de Dios. La fe se sustenta, se fundamenta en la promesa de Dios. No hay fe sin promesa. Entonces el Señor les había prometido darles esa tierra en heredad, como lo había hecho con los padres Abraham, Isaac y Jacob, y con su descendencia para siempre. Así que ellos, por esa fe que tenían, que recibieron, entonces conquistaron la tierra prometida, hicieron justicia. Recordemos que Daniel y los 3 jóvenes hebreos sufrieron. Daniel sufrió ser echado en la cueva de los leones, y los 3 jóvenes hebreos fueron echados en un fuego, en un horno ardiente, pero en ninguno de los casos sufrieron pérdida, sencillamente porque habían promesas expresas de Dios de protegerlos. En Isaías 43 dice: así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob,
y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por los ríos, estos no te anegarán, y cuando pases por el fuego, la llama no te quemará. Porque a mis ojos fuiste honorable y yo te amé. A Egipto he dado por tu rescate y a Seba y a Etiopía por ti. O sea, porque había una promesa, por eso los jóvenes hebreos no sufrieron ni siquiera sus ropas ni sus cabellos. Y cuando salieron de allí no tenían ni olor a humo. Entonces la fe actúa en base a la promesa, o sea, esperamos o actuamos sencillamente porque hay una promesa hecha por Dios y Dios no puede mentir. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. O sea que esa es una lista de triunfos que se sucedieron tanto en la liberación de Israel de Egipto, tanto en su tránsito por el desierto, como en la conquista de la tierra prometida, y como en el tiempo que Israel vivió en el exilio, tanto en Babilonia, como en Persia, como en Grecia y como en Roma. Todos estos exilios significaron para ellos un desafío, una lucha, porque eran imperios paganos y ellos mantenían su fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de los profetas. Entonces por eso hay otra lista ahí. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es decir, que soportaron el martirio, soportaron todas esas situaciones, sabiendo que aunque morían con la esperanza de una resurrección para una mejor vida. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres y angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Porque el día de la recompensa es uno, el día de Cristo. La palabra de Dios habla de este día. Hay dos días parecidos, el día de Cristo y el día del Señor. Pero cada uno de esos términos designan hechos diferentes. El día de Cristo es el día de la recompensa, de la cual habló Pablo en Filipenses, el capítulo 1, versículo 6, donde dice: estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y en el capítulo 2, versículo 16 del mismo libro, dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo pueda gloriarme de que no he trabajado en vano ni he corrido en vano. El día de Cristo es el día del arrebatamiento, el día de la transformación, el día de la recompensa. Entonces, el día del Señor es el día del juicio,
del que hablan los profetas, Isaías hasta Malaquías. ¿Para qué queréis el día del Señor? Día de angustia, día de espanto, día de sombra, día de nublado, día de terror, día de angustia. Ese es el día del juicio. Recuerden que el apóstol Pablo, predicando a los filósofos en el Areópago de Atenas, les dijo, versículo 30, dice: Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ha determinado un día en que ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios ve a todos con haberlo levantado de los muertos. Ese es el día del juicio, o sea, del castigo. Todos estos testigos, que el capítulo 2 lo llama una grande nube de testigos. Unos experimentaron triunfos y otros experimentaron vituperios, pero todos tenían la mira en el día de Cristo, en la esperanza de la gloria. También en el verso 13 de este mismo capítulo, habiendo enumerado a Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara, dice: todos estos conforme a la fe murieron, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea que Enoc murió como murió Elías, porque hoy en día muchos predican más a Elías y a Enoc que al Señor Jesucristo. Aunque Elías fue traspuesto, tanto Elías como Enoc fueron traspuestos. Traspuesto es cambiado de lugar. Pero no que ellos no murieron, porque si ellos no hubieran muerto, se la hubieran ganado a Cristo. Cristo es el primero de la resurrección. Por lo mismo dice Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En el cielo solo hay un hombre, Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5 lo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque Él es el primero de la resurrección. Al cielo no se puede ir en este cuerpo mortal. La corrupción no hereda la incorrupción, ni lo mortal hereda la inmortalidad. Para ir al cielo se necesita la resurrección, que es la transformación de un cuerpo mortal en inmortal, de un cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, de un cuerpo alimentado por sangre y otro alimentado por el Espíritu. Y eso está ampliamente explicado en el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde el Señor habla del porqué, del cómo y del para qué de la resurrección de los muertos. O sea que todos ellos vivieron y no recibieron todo lo prometido, o la meta, o la esperanza, sencillamente porque el día de Cristo, el día de la recompensa, es uno para todos. Los patriarcas, ellos miraron adelante, como lo dice el verso que acabo de leer, que ellos
no recibieron lo prometido, sino que miraron adelante, creyeron y saludaron esas promesas, creyendo que Dios, que había prometido darles una patria celestial, Él lo cumpliría. Y ese cumplimiento viene con la resurrección de entre los muertos. Por eso la resurrección tiene un orden. Capítulo 15, 1 Corintios, versículo 20 dice: ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho. Porque así como la muerte entró por un hombre, Adán, por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, o sea, resucitados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo el primero, luego los que son de Cristo y luego el fin. O sea, desde la resurrección de Cristo hasta hoy, nadie, absolutamente nadie, ha resucitado para nunca más morir. Todos los que resucitó Jesús, los apóstoles y los profetas, se volvieron a morir y muertos están. Porque Jesús es el primero de la resurrección y allí se nos dice que es menester que Él reine, el primero de la resurrección, hasta que haya traído todo bajo sus pies. Y cuando haya traído todo bajo sus pies, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas en todo. Así que esa es la consumación, porque dice es menester que Él reine hasta que haya traído todo bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. La muerte se vence con la resurrección. La muerte no se vence evitando morir. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, lo dice Hebreos 9:27. Entonces, la resurrección tiene ese orden. Cristo el primero, la primicia. Luego los que son de Cristo, la cosecha en el recogimiento y luego el fin después del milenio, porque es menester que el primero de la resurrección traiga todo bajo su dominio. ¿Por qué? Porque el mundo que Dios creó, formó y compuso, lo entregó a un hombre y ese hombre lo perdió. Entonces, Dios lo recobró a través de un hombre, el hombre Cristo Jesús. Por eso Jesucristo es el verdadero Dios y el perfecto hombre. Él no es un híbrido, Él no es dual, como han enseñado algunos, que Él tiene doble naturaleza. Decir que Jesucristo tiene doble naturaleza es una dualidad. No, Jesucristo es el verdadero Dios y el perfecto hombre. ¿Cómo lo es? Pues así como Él es el león y el cordero, así como Él es la ofrenda y el sacerdote, así como Él es el rey y el siervo, así como Él es el abogado y el juez, así como Él es el Padre y el Hijo, así también Él es el todo en todos. Entonces, a través del hombre Cristo Jesús, es que Dios va a recobrar al mundo, y no solamente al mundo, sino particularmente o primeramente al hombre. Por eso Santiago dice que Él nos engendró por la palabra de verdad para que seamos primicias de su creación. Los cristianos somos las primicias de esa redención. El bautismo del Espíritu Santo es las arras de la herencia hasta el día de la redención. Somos las primicias, pero cuando
el Señor aparezca en las nubes con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la cosecha. Y luego viene el fin. Entre la cosecha y el fin pasan 1000 años, o sea, el milenio. Y después del milenio es que viene el gran juicio final. Y para que el juicio final venga, los muertos tienen que resucitar. Porque no se puede condenar a nadie sin haberlo juzgado primero. ¿Cómo no se puede recompensar a nadie sin que primero haya resucitado? Así que, por eso, tanto Elías como Enoc, ellos murieron. Y ellos miraron adelante, como lo hizo Abraham. El Señor Jesús dijo, Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. O sea, Abraham miró 2000 años adelante cuando él recibió las promesas y las creyó. Y por eso es parte del pueblo de Dios. Ellos miraron y creyeron y saludaron esas promesas, así como nosotros, para beneficiarnos de lo que pasó en el Calvario, tenemos que mirar atrás, casi 2000 años, para beneficiarnos del sacrificio de la cruz. O sea, unos miraron adelante, otros nos toca mirar atrás para creer lo que pasó en el Calvario y hacernos partícipes de esta promesa. Y por eso es que dice que Dios no se avergonzó ni se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, encontrará docenas de veces, si no cientos de veces, que dice, así dice Jehová, el Dios de Israel. Primero, en la era patriarcal decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Jacob fue transformado en Israel, entonces a partir de ahí, Dios se identifica como el Dios de Israel. O sea que Dios no se avergüenza de su pueblo, de su familia, de sus escogidos, de su heredad. Entonces, eso es lo que nos da confianza y seguridad de que podemos soportar las aflicciones y que por esta fe también podemos enfrentar las adversidades y obtener los triunfos prometidos en las promesas de Dios. Toda esta lista se basa en promesas que Dios hizo y que hubo quien se las creyera, y cuando esto sucedió, Dios honró su palabra y honró la fe de los que le creyeron. Y es lo mismo en el siglo XXI. Tenemos que seguir creyendo las promesas de Dios para seguir viendo las maravillas de Dios y también para soportar las aflicciones que tengamos que pasar en este tiempo hasta que Él venga o hasta que no seamos recogidos a su pueblo. El Señor les bendiga y la próxima semana nos encontramos otra vez para continuar con esta enseñanza de la carta a los Hebreos. Dios les bendiga, hermanos.